El polvo flotaba en el rayo de luz que atravesaba las cortinas del estudio de su padre. Elena pasó el trapo por la superficie del escritorio de caoba, ese mueble que siempre había sido territorio prohibido. Con el funeral apenas terminado esa mañana, la casa se sentía vacía, como si las paredes hubieran absorbido el silencio. Sus dedos rozaron accidentalmente una pequeña palanca oculta bajo el borde del escritorio. Un clic metálico reveló un compartimento secreto. Dentro, una caja de madera labrada que Elena nunca había visto. La sacó con cuidado, sintiendo el peso de algo más que madera entre sus manos. Al abrirla, fotografías en papel brillante capturaron su atención. Un rostro de mujer desconocido aparecía una y otra vez, sonriente junto a su padre. En algunas imágenes, él la abrazaba por la cintura, con una expresión que Elena jamás había visto en casa, relajada, genuina, viva. Bajo las fotos, un fajo de cartas atadas con una cinta roja. La fecha del matasellos más reciente era de apenas 3 semanas atrás. El sonido de los tacones de su madre resonó en el pasillo, acercándose. Elena cerró la caja con un movimiento brusco, ocultándola bajo el chal negro que había dejado en una silla. Las fotografías revelaban a un hombre que no coincidía con el padre, estricto y distante que ella conocía. Un hombre que sonreía con los ojos, y no solo con los labios. La voz de su madre llamándola desde la sala la devolvió al presente. Elena empujó la caja hacia el fondo del compartimento y lo cerró, pero la imagen de aquella desconocida quedó grabada en su mente como una pregunta imposible de ignorar. La casa de los Fuentes en Cuernavaca permanecía imperturbable ante el tiempo, con sus columnas blancas y el jardín meticulosamente cuidado por Jacinto desde hacía 30 años. Elena recorrió con la mirada la sala donde cada objeto había sido seleccionado con precisión calculada. Los muebles de caoba importados, las pinturas de artistas reconocidos, las fotografías familiares enmarcadas en plata, que mostraban sonrisas perfectas en momentos cuidadosamente elegidos. 32 años siendo la hija ejemplar, la abogada brillante del prestigioso bufete Ríos y Asociados, soltera pero respetable, sin escándalos ni rumores que mancharan el apellido Fuentes. Su padre, el juez Ricardo Fuentes, había construido una reputación intachable durante sus 4 décadas en el tribunal. Inflexible pero justo, decían de él los periódicos locales, siempre con esa foto donde su mirada severa transmitía una rectitud incuestionable. Elena había crecido escuchando las mismas palabras en cada cena familiar. El honor no se negocia. Constanza, su madre, permanecía ahora sentada junto a la ventana con ese porte elegante que mantenía incluso en el luto, el mismo que había conservado durante 40 años de matrimonio distante pero decoroso. Las visitas de pésame habían cesado hacía 3 días. Los arreglos florales comenzaban a marchitarse, pero Constanza insistía en mantenerlos como testigos silenciosos del respeto que la sociedad rendía a la memoria del juez. La vida en esa casa siempre había sido un ejercicio de apariencias cuidadas, de secretos guardados, tras puertas cerradas y conversaciones que se interrumpían cuando las empleadas domésticas entraban a la habitación. Elena observó las manos temblorosas de su madre mientras alisaba una arruga inexistente en su falda negra. El documento que había encontrado esa mañana hacía que toda esta perfección
pareciera ahora una elaborada mentira. El teléfono de Elena vibró sobre la cama mientras doblaba la ropa recién lavada. Una notificación de mensaje de un número desconocido. Sus dedos se deslizaron sobre la pantalla con desinterés inicial hasta que las palabras en la pantalla la paralizaron. Hola, soy Claudia. Necesito recuperar algunas pertenencias de Gabriel que me pertenecen. Elena leyó 3 veces el mensaje, como si las palabras pudieran reordenarse y significar otra cosa. Claudia. El mismo nombre que había visto garabateado en las esquinas de aquellas cartas amarillentas. El aire de la habitación se volvió denso, difícil de respirar. La mujer continuaba. Tengo derecho a algunos recuerdos. Por favor, contáctame. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las piezas comenzaban a encajar lentamente en su cabeza. Su padre, sus secretos, esta mujer desconocida, reclamando derechos sobre su memoria. Desde el pasillo, los pasos de su madre resonaron acercándose. Elena bloqueó el teléfono por instinto y lo escondió bajo la almohada con un movimiento brusco. Su madre apareció en el umbral, con el cabello recogido y sosteniendo un rosario entre los dedos. Le habló sobre los arreglos para la misa del domingo, en memoria de Gabriel, sobre las flores que había encargado y los familiares que confirmaron asistencia. Elena asintió mecánicamente, incapaz de procesar las palabras, mientras su mente seguía atrapada en aquel mensaje. Su madre continuó detallando los preparativos con aquella dignidad solemne que había mantenido desde el funeral, ajena al secreto que palpitaba bajo la almohada. Cuando su madre finalmente salió, Elena recuperó el teléfono y miró fijamente la pantalla. Un mensaje que amenazaba con desmoronar la perfecta imagen familiar que su madre protegía con tanto esmero. Su dedo se posó sobre la opción de responder, luego sobre la de bloquear el número. La verdad y la lealtad familiar libraban una guerra silenciosa en su interior, mientras el cursor parpadeaba, esperando una decisión. Elena tecleó una respuesta con dedos temblorosos. Aceptaba verse con Claudia. Guardó el celular en su bolso y respiró hondo, sintiendo el peso de la fotografía que había deslizado entre las páginas de su agenda. La imagen mostraba a su padre junto a una mujer desconocida, ambos sonriendo bajo un árbol de jacarandá. Caminó hacia la cocina, donde Raúl revisaba unos documentos, y le explicó que debía salir para terminar unos pendientes. En la oficina, la mentira se deslizó con sorprendente facilidad entre sus labios. Raúl apenas levantó la mirada, asintiendo distraídamente mientras continuaba su lectura. El motor del auto ronroneó al encenderlo, como si compartiera su nerviosismo. Las calles de Cuernavaca desfilaban por las ventanillas, mientras Elena apretaba el volante, dividida entre la culpa y la determinación. La lealtad hacia su padre chocaba contra esa necesidad punzante de verdad que había crecido desde que encontró la caja. El tráfico avanzaba lento, dándole tiempo para dudar. Podría dar la vuelta, regresar a casa, preservar intacta la imagen del patriarca impecable. Pero algo había cambiado en ella. Cada secreto descubierto era como un hilo suelto que no podía dejar de jalar. El café acordado apareció en la esquina, con sus mesas de hierro forjado en la terraza. Elena estacionó y apagó el motor, quedándose inmóvil un momento. Este pequeño acto de rebeldía marcaba una frontera que nunca antes había cruzado en sus 35 años de hija ejemplar.
Elena reconoció a Claudia al instante, como si contemplara una versión femenina de su padre. Los mismos ojos, oscuros, la misma forma de entrecerrarlos al sonreír, ese lunar característico cerca de la ceja izquierda. Quedó paralizada en la cafetería donde habían acordado encontrarse. El parecido resultaba tan evidente que no necesitó explicación alguna. Claudia deslizó sobre la mesa un sobre con fotografías y documentos. La primera mostraba a su padre sosteniendo a una bebé en brazos, con una expresión de orgullo que Elena jamás había visto en casa. Las fechas en las imágenes coincidían con supuestos viajes de negocios que su madre nunca cuestionó. También había tarjetas de cumpleaños con la inconfundible caligrafía paterna y pequeños regalos que guardaba como tesoros. Una pulsera de plata, un dije con forma de mariposa. Elena rozó con la yema de los dedos cada objeto mientras su mundo se desmoronaba. Los correos electrónicos resultaron aún más devastadores. En ellos, su padre prometía a Claudia reconocerla públicamente cuando llegara el momento adecuado, cuando tuviera el valor necesario para enfrentar a la honorable familia Fuentes. Un momento que nunca llegó. La taza de café frente a Elena permanecía intacta y fría cuando Claudia mencionó las palabras que terminaron de hundirla. Según su padre, este año finalmente la presentaría formalmente a todos, antes de morir inesperadamente. Elena abandonó la cafetería con la verdad pesando en su bolso y en su corazón, un secreto de familia que ahora era suyo, atrapada entre la lealtad hacia una madre que no sabía nada y la existencia de una hermana que lo sabía todo. El archivo estaba codificado con una etiqueta amarilla. Personal, Manuel Fuentes. Elena lo abrió sobre el escritorio de caoba en la oficina que alguna vez perteneció a su padre. Las transacciones aparecían ordenadas por fecha. Pagos mensuales a nombre de Claudia Herrera durante 18 años consecutivos. No eran préstamos ni inversiones. Tenían la marca inconfundible de una obligación moral cumplida con precisión matemática. Entre los documentos apareció un sobre sellado con el membrete del notario familiar. Sus dedos temblaron al extraer un testamento alternativo, nunca firmado, donde su padre reconocía a mi hija natural, Claudia Herrera. La tinta azul de las correcciones manuscritas revelaba la indecisión que acompañó su redacción. Elena recordó aquella tarde cuando su padre, mirando el atardecer desde la terraza, había mencionado que a veces los hombres honorables cargan secretos que los devoran lentamente. El honor familiar es una jaula dorada, había murmurado mientras su mirada se perdía hacia el horizonte. El teléfono vibró sobre los documentos dispersos. La foto de su hermano Ricardo iluminó la pantalla. Elena respondió con la garganta seca, escuchando cómo su hermano, con voz controlada pero tensa, preguntaba por qué estaba revisando los documentos personales de papá. «Alguien del despacho me llamó», aclaró él antes de que Elena pudiera articular respuesta alguna. Los papeles entre sus manos ya no eran simples documentos, sino fragmentos de una verdad que no podría volver a enterrar. Una verdad que alteraría para siempre la impecable historia familiar que los Fuentes habían construido a lo largo de generaciones. Elena encontró a su madre arrodillada frente al pequeño altar familiar, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Las velas iluminaban la fotografía sonriente de Manuel, rodeada de pequeñas ofrendas familiares. Se detuvo en el umbral, la carpeta amarilla apretada contra su pecho como un escudo.
El aire olía a incienso y a secretos añejos. Al notar su presencia, Mercedes secó rápidamente sus lágrimas y compuso su rostro, una máscara perfecta que Elena ahora reconocía demasiado bien. Con pasos deliberados, Elena se acercó y colocó la carpeta abierta frente a su madre. Las fotografías de Claudia expuestas como una herida abierta. Mercedes no mostró sorpresa. Sus ojos apenas recorrieron las imágenes antes de cerrarlos, con resignación. Lo sabía. Siempre lo había sabido. El rostro de su madre se transformó, no en vergüenza, sino en algo más inquietante, dignidad calculada. Entre confesiones entrecortadas, Mercedes reveló cómo había descubierto a Claudia hace 15 años, cómo había elegido callar para proteger el apellido Fuentes, para mantener intacta la fachada familiar que tanto les había costado construir. Su voz sonaba metálica, ensayada, como quien ha justificado tantas veces una mentira que termina creyéndola. Elena sintió náuseas al comprender que este era el verdadero legado familiar, no el honor que tanto predicaban, sino el arte de enterrar verdades incómodas, generaciones de silencios, cuidadosamente cultivados, de sonrisas tensas en fotografías familiares, de miradas desviadas ante preguntas directas. Mercedes intentó tomar su mano, pero Elena retrocedió, viendo por primera vez no a su madre, sino a la cómplice principal de una elaborada mentira. Las velas parpadearon, proyectando sombras alargadas sobre el altar, que ahora parecía un monumento a la hipocresía. Elena marcó el número con dedos temblorosos. Había memorizado los dígitos del expediente, repasándolos mentalmente durante horas antes de atreverse. La voz de Claudia, tan similar a la de su padre, respondió al tercer tono. No, hubo necesidad de muchas explicaciones. Algo en el timbre de Elena debió revelar su parentesco. Acordaron verse en la casa familiar el jueves, cuando su madre visitara a la tía Hortensia. Mientras ordenaba la sala para la visita, Elena encontró una antigua caja de fotos en el armario del pasillo. Bajo varios álbumes familiares, descubrió sobres con el nombre de Claudia, escritos con la letra inconfundible de su abuela. No era la única que había guardado el secreto. El silencio había sido una herencia familiar tan tangible como la platería o las joyas. Colocó sobre la mesa algunas fotografías de su padre que Claudia nunca había visto. El parecido resultaría innegable para cualquiera, como una verdad que gritaba desde el papel fotográfico. En el espejo del recibidor, Elena observó sus propios rasgos, buscando similitudes con su recién descubierta hermana. La mentira había dañado a todos. A Claudia privándola de su identidad, a su madre condenándola a una humillación silenciosa, a su padre dividiéndolo entre dos vidas incompletas. El secreto había sido como un veneno lento, contaminando generaciones enteras con su toxicidad. Elena acomodó las tazas de porcelana heredadas de su abuela, decidida a que la verdad, aunque dolorosa, finalmente ocupara su lugar. No sería fácil reconstruir los puentes quemados por décadas de silencio, pero alguien debía ser la primera en cruzar el abismo. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Alberto entró con el rostro enrojecido y una carpeta arrugada entre sus manos. Elena reconoció inmediatamente el expediente de Claudia. Los ojos de su hermano destilaban una furia contenida mientras arrojaba los documentos sobre el escritorio. Las fotos de Claudia se esparcieron como hojas de otoño.
Alberto pronunció el nombre de la mujer como si fuera una blasfemia, acusando a Elena de traicionar la memoria de su padre. La temperatura de la habitación parecía descender con cada palabra envenenada. Ella permaneció inmóvil, sus dedos aferrados al borde del escritorio, mientras las acusaciones se acumulaban. Alberto mencionó los negocios familiares, las acciones, los contratos pendientes. Su voz tembló al sugerir que Claudia podría reclamar parte del patrimonio que legítimamente les pertenecía. Elena vio entonces el verdadero rostro del miedo. No era la memoria mancillada de su padre lo que preocupaba a su hermano, sino los millones que podrían escurrirse entre sus dedos. Las amenazas se volvieron explícitas. Si Elena continuaba este camino, sería excluida de la junta directiva, de las decisiones empresariales, incluso de las reuniones familiares. Quedó claro el ultimátum: la lealtad a los Fuentes o la verdad sobre Claudia. Su hermano salió dejando la puerta abierta, un gesto deliberado para que todos en la oficina supieran de su caída en desgracia. Elena contempló las fotografías dispersas, notando por primera vez cuánto se parecía Claudia a ella misma. Elena observaba a Claudia revolver su café, ese mismo gesto circular que hacía su padre antes de cada sorbo importante. La cafetería del centro comercial, con su bullicio ajeno, les otorgaba el anonimato perfecto para confesiones imposibles en otros espacios. Claudia describía a un hombre que llevaba chocolates escondidos en los bolsillos y fabricaba excusas para salir a caminar juntos al atardecer. Sus ojos brillaban al narrar cómo ese padre le enseñó a montar bicicleta, aunque nunca pudo asistir a sus recitales escolares. Elena reconocía fragmentos de ese hombre en sus propios recuerdos. La risa contenida al ver películas cómicas, la manera de fruncir el ceño ante un libro difícil. Pero el juez impecable que conoció, severo guardián de principios inquebrantables, parecía una persona completamente distinta. Ambas descubrían, entre sorbo y sorbo, que compartían los mismos tics nerviosos: jugar con el lóbulo de la oreja cuando estaban pensativas, ordenar objetos en líneas perfectamente paralelas. Claudia finalmente confesó que su madre había muerto esperando un reconocimiento público que nunca llegó, guardando recortes de periódico donde él aparecía, soñando con el día en que el secreto familiar terminaría. El teléfono de Elena vibró con mensajes de su madre que dejó sin leer. Cada palabra compartida con Claudia construía un puente mientras demolía otro, dejándola suspendida entre dos mundos que nunca debieron existir separados. El sonido de llaves en la puerta principal congeló a Elena y Claudia en medio del estudio. La Taua, madre de Elena, apareció bajo el marco, su rostro transformándose del cansancio habitual a una palidez mortecina al reconocer a la visitante. Sus ojos recorrieron las fotografías esparcidas sobre el escritorio, los documentos viejos, las evidencias de búsqueda. El florero de cristal junto a la ventana se estrelló contra el suelo cuando la madre lo arrojó con un movimiento brusco, cristales reflejando la luz de la tarde en todas direcciones. Su voz, apenas un susurro áspero al principio, creció como una ola imparable mientras acusaba a Claudia de haber destruido su familia desde el principio. Las palabras se atropellaban entre sí, décadas de rencor contenido, desbordándose sin filtro. La sombra constante de Claudia en sus vidas, las miradas de su esposo perdidas en recuerdos ajenos, noches de silencio compartiendo cama con un hombre que nunca le perteneció completamente.
Elena se interpuso entre ambas mujeres, su cuerpo temblando, pero su voz firme al defender la presencia de Claudia, argumentando verdades demasiado tiempo sepultadas. A través de las ventanas abiertas, rostros curiosos de vecinos asomaban desde jardines y balcones cercanos, atraídos por gritos que atravesaban paredes que por años habían contenido perfectamente todos los secretos familiares. La madre se derrumbó sobre el sofá de cuero que tantas veces había limpiado con esmero, sus hombros sacudiéndose mientras murmuraba que ahora todos sabrían, que la vergüenza sería pública, que el honor construido durante décadas se desmoronaba ante sus ojos. Elena miró a Claudia, después a su madre, comprendiendo que la verdad, como agua escapando entre los dedos, era imposible de contener una vez liberada. El Club Las Magnolias guardaba silencio cuando Elena atravesó el jardín hacia la mesa de té. Miradas furtivas la seguían, mientras el murmullo se extendía como una onda en agua quieta. Las mismas personas que elogiaban a su padre meses atrás ahora intercambiaban susurros tras abanicos y periódicos. La noticia sobre Claudia había filtrado como tinta en papel absorbente, manchando la inmaculada reputación de los Montero. Su madre llevaba 3 días encerrada en casa, con las persianas bajadas, rechazando llamadas y visitas con pretextos de migrañas. Elena enfrentaba sola el peso del escrutinio público. Mariana Fuentes, quien siempre la abrazaba efusivamente, apenas inclinó la cabeza al pasar junto a ella, fingiendo concentración en su teléfono. El camarero dejó el té verde sin mirarla a los ojos. Entre las columnas del salón principal, el licenciado Velasco, socio de su padre por 20 años, se acercó con pasos medidos. Su comentario, aparentemente casual, sobre cómo estas situaciones siempre estuvieron ahí, pero antes sabíamos mantener la discreción, perforó la última burbuja de ilusión de Elena. No era revelación, sino confirmación pública, lo que aterrorizaba a su madre. Mientras observaba el retrato de su padre en la pared de honor del club, Elena comprendió la verdadera naturaleza del código familiar que había heredado. No la honestidad, sino la apariencia de ella. El pequeño salón del jardín de Elena resplandecía con luz natural. Solo había invitado a quienes realmente importaban. 5 amigos cercanos y 3 primos que habían demostrado lealtad más allá de apellidos. Claudia permanecía a su lado, nerviosa pero erguida, con un vestido azul que Elena había insistido en regalarle. Ambas compartían ahora no solo sangre, sino también una complicidad que crecía cada día. La bandeja de plata sostenía copas de champán que Elena distribuyó metódicamente. Sus palabras fluían con naturalidad al presentar oficialmente a Claudia como su hermana, sin disculpas ni explicaciones extensas. Los invitados asintieron con sonrisas genuinas. Algunos ya conocían la historia completa. Otros simplemente entendían que el afecto verdadero trasciende convenciones. El sonido de tacones sobre mármol anunció la llegada de su madre. Elena contuvo la respiración. María Eugenia se detuvo en el umbral, elegante pero visiblemente incómoda. Recorrió la estancia con mirada evaluadora hasta detenerse en Claudia. Su gesto fue mínimo, apenas un movimiento de cabeza, pero suficiente como reconocimiento. No se quedó al brindis, pero tampoco lo interrumpió. Mientras observaba a sus invitados conversar, Elena comprendió
que el honor familiar nunca había estado en ocultar verdades incómodas, sino en enfrentarlas con dignidad. Las grietas seguían ahí, visibles como líneas en porcelana antigua, pero ya no amenazaban con destruirlo todo. Esa noche, cuando todos se marcharon, Elena y Claudia permanecieron sentadas en silencio, contemplando el jardín. La antigua casa familiar, testigo de tantos secretos, comenzaba lentamente a albergar algo nuevo. Una honestidad imperfecta pero sanadora que, como las magnolias, que florecían cada primavera, prometía resistir incluso después de las tormentas más severas. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.